Telereportaje. Se reabren las iglesias en Italia. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Y nos enlazamos vía videollamada con Valentina Alarraqui hasta Roma. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Valentina. Pues muy buenos días, ¿cómo estás tú? Nosotros reiniciando, digamos, un poco la vida normal, entre comillas. Claro, pues cuéntanos de ello, cómo ha reaccionado el pueblo italiano, el tema de las iglesias que reabren para la feligresía, también el tema de Juan Pablo II en su centenario de natalicio, lo que dice el Papa Francisco. Cuéntanos, Valentina. Pues mira, ¿cuál mejor apertura la de la Basílica de San Pedro? Ayer en la mañana pues le tocó al Papa Francisco reabrir la Basílica, este centro de la cristiandad, justamente con una misa privada en la capilla de San Sebastián, que se encuentra al lado de la capilla de la Piedad de Miguel Ángel, para celebrar una misa privada en honor de los 100 años de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Había muy poca gente, sobre todo algunos fieles polacos de la comunidad polaca de Roma, no estaba abierta al público, y el Papa Francisco quiso subrayar sobre todo 3 aspectos del Papa polaco. Dijo que era ante todo un hombre de oración, que a pesar de viajar por el mundo, de ser un hombre de acción incansable, lo que realmente le caracterizaba era esta capacidad de orar, de rezar. Él sabía que quizás la función principal de todo pastor tendría que ser la de rezar. También dijo que era un hombre muy, muy cercano al pueblo y que, lo demostró acercándose a todos, a los grandes y a los pequeños, a lo largo de 104 viajes por el mundo durante todo el pontificado. Y que también era un hombre que buscaba la justicia total, y era el hombre de la misericordia, porque la justicia sin misericordia pues no pueden ir, digamos, son 2 elementos que tienen que ir juntos. Y de hecho, ayer el Papa Francisco decretó que Sor Faustina Kowalska, que fuera canonizada por Juan Pablo II, la apóstol de la Divina Misericordia, tendrá una fiesta litúrgica a nivel universal y será cada 5 de octubre. Inmediatamente después de esta misa celebrada por el Papa Francisco, reabrió la Basílica de San Pedro con toda una serie, obviamente, de normas que los fieles tendrán que respetar en los próximos días. Hay que entrar con mascarilla, con guantes, hay gel higienizante en las entradas, también hay medidores de temperatura para cuando haya celebraciones, sobre todo multitudinarias, digamos, que no es el caso todavía. Y ayer la Plaza de San Pedro todavía estaba cerrada, es decir, se podía acceder como habían hecho, como un pasillo hacia la Basílica de San Pedro, pero esta mañana acabo de estar en el Vaticano y ya vi que reabrió la plaza después de 2 meses y medio, porque pues la vimos cerrada por primera vez el 10 de marzo. Obviamente alrededor del Vaticano hay muy poca gente, teniendo en cuenta que es un barrio, una zona, digamos, donde realmente la presencia fuerte es la de los turistas. Entonces hay muchas tiendas cerradas todavía de souvenirs, incluso han puesto unas pancartas protestando contra el gobierno, estos comerciantes de los alrededores del Vaticano, diciendo que el gobierno no les está ayudando. Y ellos viven del turismo en el 80% de los casos. Hay algunas personas, algunos comercios que reabrieron alrededor del Vaticano, pero la verdad se cuentan en una mano. Los restaurantes que tienen mesas, sobre todo mesas afuera, y que ya podrían prestar servicio, porque desde el lunes es posible comer sentados, digamos, en una cafetería, ¿no? o en un restaurante, aunque hay que guardar 1 metro de distancia entre mesa y mesa, pues están prácticamente vacíos. Me di una vuelta por el centro, los comercios han reabierto, las tiendas, zapatos, ropa, se ven los comerciantes adentro que no hacen más que limpiar, que sanitizar, pero no hay gente comprando. Como que los romanos, yo te hablo por Roma, porque obviamente es lo que vi yo, todavía no les ha entrado esta idea de ir de compras, como que todavía es un poco prematuro. Parece ser que el servicio más pedido, solicitado,
desde ayer es el de las peluquerías, obviamente porque pues llevaban cerradas 2 meses y medio con todo lo que eso representa, pero bueno, sí están acudiendo clientes, hay que hacer reservación, tiene que entrar un cliente a la vez y también seguir toda una serie de medidas, digamos, higiénicas, tanto las personas que entran con cubrebocas, guantes, etcétera, como las personas que trabajan en las peluquerías, y sobre todo cada vez que sale un cliente pues tienen que volver a sanitizar todo. Así que siento que la reapertura está un poco en tono menor, vamos a decir así, porque en las calles se ve un poquito más de gente, el tráfico, digamos, por lo que se refiere a los coches, se está reanudando poco a poco, pero gente todavía poco. Y claro, los que viven del turismo, de los turistas, pues están muy preocupados porque el turismo representa el 13% del Producto Interior Bruto y dicen que el gobierno no les está apoyando y la temporada de este año prácticamente ellos la dan por acabada, incluso el verano. Piensan que a lo mejor el turismo nacional pueda volver por septiembre, octubre. Hay congresos que han sido aplazados a octubre, pero el turismo internacional creen que no volverá hasta la próxima primavera, hasta la próxima Semana Santa, y eso obviamente puede representar un problema muy fuerte. Los datos de las últimas horas, Emanuel, son bastante buenos, sobre todo el número de fallecidos entre el lunes y martes fue de 99 personas, es la cifra más baja desde principios de marzo. Las personas que han fallecido aquí ya pues rebasaron las 32,000 por 32,007 personas. Sigue creciendo el número de las personas que se han curado, que son ya más de 127,000, y hubo un incremento de 2,150 en las últimas 24 horas. El 84% de las personas positivas activas actualmente están en su casa, en cuarentena domiciliaria, pero sin síntomas o con síntomas muy leves. Ha disminuido el número, por lo tanto, de las personas hospitalizadas, de los cuidados que necesitan cuidados intensivos. Y bueno, las personas positivas también siguen bajando. Son más de 66,000, pero hubo un decremento, una disminución desde el lunes, de lunes a martes, de 1,798 unidades. Entonces, digamos que las 2 semanas de la fase 2, afortunadamente han pasado, no nos han cobrado, digamos, factura. Los números han seguido disminuyendo, y lo que se espera ahora, que con estas nuevas reaperturas, que son muchas más, obviamente, pues no haya una tendencia, que no se revierta esta tendencia a la baja. Hay nuevas fechas ya programadas, como por ejemplo el 25 de mayo tendrían que reabrir los gimnasios, los centros, los clubs, digamos, los clubes, los deportivos, también las albercas, y será hasta el 3 de junio, otra fecha muy importante, cuando los italianos van a poder moverse de región en región, porque ahora ya no tenemos que salir con la autocertificación, podemos movernos dentro de nuestra región de residencia. Afortunadamente podemos ver amigos, no solo a familiares, pero será después del 3 de junio cuando se pueda viajar por el país. Y además, desde el 3 de junio, las personas que ingresarán a Italia no necesitarán ya estar 14 días en cuarentena como hasta ahora. Entonces, digamos, eso es relativamente una buena noticia también para las personas que quieran venir a Italia, aunque te repito, los que viven del turismo creen que no van a volver, los turistas no van a volver pronto, no van a volver este verano. Valentina, en general, muy buenas noticias sobre las cosas, cómo van evolucionando en Italia. En cuanto a la zona industrial, ¿también fue una reactivación lenta, como nos cuentas, se ha dado en los otros sectores? No, en realidad en el sector industrial fue el primero que reabrió hace 15 días. Digamos que ellos el 4 de mayo fue cuando se reactivó ese sector, sobre todo el sector manufacturero, textil, la construcción, comercio internacional. Todo eso se reabrió el 4 de mayo y eso significó que 4,5 millones de trabajadores volvieran al trabajo. Eso sobre todo en el norte del país, donde los números tampoco han repuntado. Digamos, Lombardía sigue siendo la región más afectada, como Piemonte también, pero los números, digamos, no se han disparado en estas últimas 2 semanas, casi siempre han disminuido, aunque estas regiones
como el gobierno les dio autonomía para decidir en cuanto a las reaperturas, hay algunos que se están yendo un poco con los pies de plomo porque tienen miedo, entonces todavía no han reabierto el servicio, por ejemplo, de mesa en las cafeterías o restaurantes, etcétera. Cada región puede un poco, digamos, tomar sus propias decisiones teniendo en cuenta de los contagios y claro, y de las muertes también. Y el gobierno lo que se reserva es la posibilidad de intervenir en caso de que pues empiecen otra vez los focos de contagio o aumente el número de las personas de los fallecimientos. En ese caso, el gobierno italiano, el central, podrá decir, bueno, vuelvo a cerrar tal o tal actividad. Pero bueno, hasta este momento, te digo, por las 2 semanas que hemos pasado desde que inició esta llamada fase 2, afortunadamente no ha habido esta tendencia a la alta. Ahora, en cuanto al tema médico, los protocolos han criticado los de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos información que médicos y científicos italianos han estado estudiando todo este tema del COVID. ¿Alguna cuestión que destacar, Valentina, después de todos estos meses de estar en el estudio? Entiendo que tuvieron que enfrentar sobre la marcha esta epidemia, esta pandemia, un virus desconocido, que no terminaban de dimensionar, ¿no?, el impacto. Ya a hoy, a esa distancia, ¿cambiaron los protocolos? ¿Están aplicando otro tipo de medicamentos? ¿Qué están haciendo en Italia? La verdad no, yo creo que lo que ha cambiado son los protocolos, porque cuando todo esto empezó, ¿por qué se dieron esos contagios, sobre todo en el norte? Porque hubo algunos casos que tenían COVID, obviamente sin saberlo, que se creían que tenían una gripe muy fuerte o pulmonía y que fueron a emergencias. Entonces la gente entraba por emergencias y de ahí, dependiendo de lo que se le diagnosticaba, pasaba al hospital, a cualquier sección del hospital. Pero claro, sin ninguna distinción para los que podían estar enfermos de COVID o no. Lo que ha cambiado en los hospitales italianos es que prácticamente hay ahora como secciones destinadas solo a COVID. Y de hecho, cuando tú tienes síntomas, si no son síntomas, es decir, si no te estás muriendo por asfixia, te dicen que no tienes que ir a emergencias, no tienes que ir al hospital, te tienes que quedar en casa y llamar solo al médico de cabecera. Lo que se dieron cuenta en Italia, sobre todo en el norte de Italia, que falló el sistema, ¿cómo te puedo decir?, del seguro social. Hay algunas regiones como Lombardía que se enfocaron mucho en el sector privado, privatizaron mucho los servicios médicos. Estos hospitales de los que oímos hablar tristemente en Bérgamo eran excelentes estructuras a nivel europeo, pero se había perdido lo del médico de cabecera, esa presencia de los médicos de cabecera de una forma muy extensa en el territorio. Eso es uno de los problemas que hubo en Italia. Las regiones donde hubo menos privatizaciones del sector médico y más médicos de cabecera pudieron hacer frente mejor que en el caso, por ejemplo, de Lombardía, que era considerada absolutamente una excelencia médica. Entonces, lo que ha cambiado seguramente es el protocolo. Ya son todos sectores separados. Si tú vas a un hospital, ya no te hacen pasar, digamos, por dónde pasaría un enfermo de COVID. Los familiares, en el momento, nadie puede visitar a nadie. Por cualquier cosa que tú tengas, si tú das a luz, nadie puede venir a visitarte. Si tienes un infarto, tampoco. Es decir, se han tomado muchas medidas sobre la marcha para evitar cualquier tipo de contagio. También tenemos que pensar que al principio los médicos, las enfermeras, no tenían con qué protegerse. Tardaron mucho en tener mascarillas, guantes, etcétera. No estaban preparados. Y otra falla era, por ejemplo, el número demasiado reducido en terapia intensiva. Ese fue otro de los problemas. Toda esa parte es la que sobre la marcha han estado mejorando. Luego hay, hay como protocolos a nivel experimental de tratamientos, que se ha hablado del plasma, por ejemplo. Están intentando utilizar un medicamento, ver el que funciona o no. Pero yo te diría que todo eso es muy sobre la marcha y de una forma muy experimental. Todavía no es que haya un protocolo por lo que se refiere al aspecto medicamentos que se ha respetado en todo el país y de forma, digamos, pareja. Lo que se está haciendo, obviamente, hay varios grupos de laboratorios públicos y también privados que están estudiando con mucha intensidad la posibilidad de encontrar una vacuna.
como sucede, por otra parte, pues en varios países del mundo. Porque claro, aquí la esperanza es encontrar la vacuna, porque lo que se teme también es que pueda haber nuevos focos de contagio, repuntar toda esta situación en otoño, cuando vuelva el frío poco a poco, porque ahora ya vamos de cara al verano y las gripes y las pulmonías y todo eso obviamente van disminuyendo. Entonces yo creo que fue como experimentar sobre la marcha y ir aprendiendo de los errores. Y los principales errores se hicieron sobre todo en el norte, primero porque nadie se imaginaba, digamos, es la verdad. Y sobre todo se le acusa, digamos, a algunos municipios del norte y de la región Lombardía no haber cerrado inmediatamente, haberse esperado a que finalmente el gobierno decretara las diferentes zonas rojas, los retrasos que hubo en ese aspecto. Pero bueno, eso siempre pasa cuando te enfrentas a una situación nueva, cometes errores y después dices, es que si hubiera cerrado antes, hubiera hecho de esto de otra manera. Desafortunadamente Italia creo que fue en el mundo occidental el país que tuvo que experimentar después de China prácticamente fuimos nosotros aquí los que tuvimos que enfrentar esta pandemia y afortunadamente quizás de los errores italianos otros países puedan aprender. Minutos seguimos platicando con Valentina Alasraqui en este enlace hasta Roma. Valentina, regresando con Juan Pablo II. Ayer decíamos el Papa conmemoró el centenario del nacimiento de San Juan Pablo. Dijo que el Papa polaco debe ser un símbolo que inspire a los jóvenes a caminar con Jesús, pues ha sido un don extraordinario de Dios para la Iglesia, para Polonia y para Italia. Hizo un videomensaje subrayando que Juan Pablo amaba a los jóvenes y que hoy se recuerda como un grande de la misericordia, como un impulsor de la vocación de las mujeres y de los hombres y como un gran hombre que entendía las necesidades de niños, jóvenes y adultos. Vamos a ver el momento en que lo dice el Papa Francisco. El amor y cuidado de la familia es un signo característico de Juan Pablo II. Su enseñanza representa un punto seguro de referencia para encontrar soluciones concretas a las dificultades y a los desafíos que las familias deben afrontar en nuestros días. Valentina, tú tuviste una relación diferente, cercana a Juan Pablo II, de los corresponsales, de quienes cubrían la fuente del Vaticano. Lograste, con los años, tener una relación especial con él. ¿Cómo defines a Juan Pablo II? Mira, yo creo que era una mezcla era un hombre muy místico, tenía un misticismo muy, muy profundo sin el que no se podría explicar su forma de ser y de actuar. Al mismo tiempo era un hombre de acción, era un hombre que infundía esperanza, era un hombre muy coherente entre lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía. No había, digamos, incongruencias. Creo que era un hombre en el que tú percibías un gran carisma, sentías que era el Papa, te imponía, digamos, respeto, pero al mismo tiempo tenía un aspecto humano muy fuerte, de mucha ternura, de mucha cercanía. Entonces yo creo que esta combinación hacía de todos estos elementos juntos, hacían de él una persona realmente que cuando lo veías, por otra parte lo han dicho todas las personas que se han encontrado en algún recorrido en los viajes de Juan Pablo II, tú tenías la sensación de que te miraba a ti y que esa mirada te penetraba de alguna manera. Es como si te hubiera entendido lo que había dentro de ti. Y al mismo tiempo era como si él te hiciera sentir importante, se bajaba, digamos, para hacerte sentir que tú eras importante para él. Como mujer me llamó muchísimo la atención lo limpio de su mirada, la limpieza de su mirada, era algo impresionante. Yo creo que él trajo a su pontificado, como traen todos los papas, la experiencia del pasado. Y el hecho de que él hubiese sido, se hubiese ordenado después de los 20 años, que hubiese sido actor, que hubiese tenido familiaridad con los muchachos y muchachas, se iba de excursión con ellas y con ellos, tenía amigas, mujeres en el teatro, y tuvo amigas durante toda su vida con las que se escribió. Yo creo que
eso hizo que fuera un hombre cercano y que todos lo sintieran como suyo, desde los niños, los jóvenes, las mujeres, y de hecho él era joven adentro. Eso también llamaba mucho la atención. Era un hombre que tenía un enorme sentido del humor. Cuando se reía, bueno, es que te impresionaba la forma en la que se reía, porque, perdonar la expresión, pero se destornillaba de la risa, se moría de la risa, y sobre todo cuando había payasos. Cuando llegaba algún payaso al Vaticano con estos circos que hacían algún espectáculo, bueno, es que se reía hasta las lágrimas. Y de hecho, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, cuando en los últimos años de su vida ya se había puesto muy rígida su expresión debido al Parkinson y le querían sacar alguna fotografía en la montaña cuando iba en el verano a descansar, porque él adoraba la montaña, era como que se acercaba a Dios mirando los montes. Entonces, obviamente no lograban sacarle una fotografía sonriente. Entonces, Joaquín Navarro Valls se había comprado una nariz roja de payaso y se la colocaba. Y claro, eso hacía que por lo menos Juan Pablo II esbozara una ligera sonrisa. Era muy humano, pero al mismo tiempo tú sentías el impacto, digamos, de su personalidad, de su carisma. Pero creo que lo que dijo también ayer el Papa, el hecho de que fuera un hombre de oración con este misticismo tan fuerte, creo que era lo más impresionante en él, y creo que la oración para él era el verdadero motor de su acción. No lo puedes explicar, digamos. Él siempre decía que la gente trataba de explicarlo desde afuera por su carisma, por los dones que había recibido, pero en realidad a él había que entenderlo por lo que tenía adentro. Y eso creo era algo muy, muy notorio, pero obviamente fue un líder. Fue como le dicen ahora a Juan Pablo el Grande. Creo que fue un hombre que indudablemente marcó la historia del mundo, de los últimos 20 años del siglo XX, inicio del siglo XXI, pero también marcó la historia de la Iglesia y quedó al mismo tiempo muy, muy presente en el corazón de la gente, justamente por esa cercanía tan grande que tenía, porque llegó a primera vez, luego yo en México vi cómo tenía que ser Papa. Al ver esos millones y millones de personas en las calles, yo entendí que tenía que ser yo el que fuera hacia la gente, hacia cualquier, aunque fuera un pequeño grupo de católicos en la isla más lejana y perdida del universo, yo tengo que ir, porque decía, ¿cuánta gente puede pagarse un boleto al Vaticano? Pocos, si piensas en la humanidad entera. Entonces dice, el deber del Papa es ir hacia la gente y hacerse cercano. Y eso lo vimos en los funerales, en los días antes de su muerte, que millones de personas llegaron a Roma y todos te decían, yo lo quiero acompañar y quiero estar ahora con él mientras muere, porque él nos acompañó a nosotros, él nos visitó varias veces, él estuvo cerca de nosotros. Yo creo que todos estos elementos son los que yo destacaría de Juan Pablo II, aunque obviamente pues hay muchos más. Claro, era una persona que irradiaba luz, que eclipsaba. A mí me impactó muchísimo cuando lo conocí en persona. Eclipsaba a Juan Pablo II. Son las 8 de la mañana, 53 minutos. Valentina Alasraqui, fíjate que, como bien dices, era un líder, y como todo líder tenía detractores, y algunos de sus detractores le recriminan la posición que tomó con Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. ¿Estas recriminaciones tú crees que son válidas, que no actuó Juan Pablo II a como debiera en este caso? Mira, yo varias investigaciones muy exhaustivas sobre este tema, porque fui testigo de la causa de beatificación de Juan Pablo II y escribí 2 libros sobre la beatificación y canonización, y obviamente yo tenía que tener la certeza, digamos, por lo menos la certeza moral de que Juan Pablo II había actuado como tendría que haber actuado. Afortunadamente conté con muchos testimonios, pero el principal fue de Justo Muyor, Monseñor Justo Muyor. Él fue nuncio en México a finales de los 90, cuando surgieron las primeras acusaciones públicas, digamos, ya en periódico, contra Marcial Maciel. Acusaciones que por otra parte nadie se creyó en ese momento, porque obviamente la imagen que él tenía como fundador de la Legión no tenía nada que ver con esta posible imagen de pedófilo, y con todo lo que luego salió en los años sucesivos, que obviamente eso ni se imaginaba uno. Pero bueno, cuando Monseñor Muyor empezó a informar a sus jefes, es decir, a la Secretaría de Estado del Vaticano,
rápidamente Monseñor Muyor fue trasladado de México al Vaticano. Lo nombraron presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, donde se forman los diplomáticos de la Santa Sede. Y a partir de ese momento nunca más se le permitió ver a Juan Pablo II, y cada vez que él trataba de verlo y sacaba de nuevo el tema de Maciel con las acusaciones que le habían llegado a él, aquí en el Vaticano le decían que eran fantasías y que él estaba obsesionado. Cuando yo el año pasado tuve el gran privilegio de participar en la cumbre sobre abusos, invitada por el Papa Francisco como periodista para reclamar transparencia por parte del Vaticano, sobre todo en este tema tan espinoso, yo hablé de este tema y dije, me acordé de las palabras que había dicho el Papa Francisco a la curia romana cuando les dijo, es que antes había mucha impreparación, ignorancia, incredulidad ante las acusaciones de pedofilia, cuando se acusaba a hombres de la iglesia, incluido a Maciel. Pero yo añadí, yo creo que también había corrupción. Y creo, por las investigaciones que yo hice, es que Marcial Maciel tenía tejida una red de corrupción impresionante dentro y fuera del Vaticano. Y las cartas que tendrían que haber llegado a la mesa de Juan Pablo II nunca llegaron. Fue hasta el final de su vida cuando el cardenal Ratzinger, que nunca fue prácticamente, estaba aislado dentro de la curia, porque él no recibía dinero, no recibía cheques, no recibía coches, en fin, era la persona más limpia en este caso, por lo que se refiere a Marcial Maciel, y conocía las acusaciones. Al final de la vida le pudo decir a Juan Pablo II quién era, y Juan Pablo, antes de morir, autorizó al cardenal Joseph Ratzinger a llevar a cabo la investigación, que acabó luego, ya sabemos, con el hecho de alejar de la vida pública a Marcial Maciel, etc. Y yo 2 veces, en las 2 entrevistas que tuve con el Papa Francisco, le pregunté explícitamente sobre el rol de Juan Pablo II, y en las 2 entrevistas él me dijo que estaba agradecido a Juan Pablo por haber autorizado la investigación, y al cardenal, luego obviamente Papa Benedicto XVI, por haber llevado a cabo toda la investigación. Y de hecho, durante la causa de beatificación y canonización se buscó, obviamente, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde llevaban esos casos, para ver si hubiese algún documento que comprobara el hecho de que Juan Pablo II había bloqueado la causa. Hablé con gente también de la congregación y no era Juan Pablo II el que la bloqueaban sus más cercanos colaboradores, que desafortunadamente participaban de esa red de corrupción dentro del Vaticano. Entonces, Juan Pablo II tenía una idea del sacerdocio muy, muy alta. Lo que sí te puedo decir que al principio, seguramente cuando le llegaban acusaciones al principio, porque a él le tocó al final de su vida, en 2002 es cuando estalla el escándalo en Estados Unidos, y él convocó a los obispos a los cardenales norteamericanos aquí al Vaticano para enfrentar la situación, y por primera vez se habló de tolerancia cero. Pero estábamos en 2002, él murió a principios del 2005, y ya su salud, iba desmejorando mucho. Pero hay un caso muy, muy claro. Él tenía un colaborador al principio de su pontificado que se llama Monseñor Petz, fuera del grupo más íntimo, como de su familia dentro del Vaticano. Lo nombró obispo, este hombre fue a Polonia, y al poco tiempo empezaron a llegar acusaciones, a haber acusaciones en Polonia en su contra de supuestos abusos a seminaristas. Esas acusaciones nunca llegaron a la mesa de Juan Pablo II, hasta que los que querían que esas informaciones llegaran, le entregaron todo el dossier, a la mejor amiga de Juan Pablo II, que se llama Wanda Poltavska, y que tenía acceso directo con el Papa. Ella le llevó al Vaticano toda esta documentación. Al día siguiente la había cesado a Monseñor Petz. Cuando sabía y cuando tenía las evidencias, era un hombre que actuaba así, porque su idea del sacerdocio es que tú ves como él fue sacerdote, y la verdad es que no te puedes imaginar encubriendo a personas que hayan cometido ese delito. No cuaja con toda la persona, con todo lo que es su historia, su forma de ser. Y bueno, yo me leí los 100 testimonios de la causa de beatificación, y es que en ningún momento hay ninguna, evidencia de que él hubiese bloqueado ese tipo de investigaciones o de procesos. Pero claro, eso hay que llevar a cabo investigaciones y tener todo este cuadro para entender la situación.
Claro, importante, por eso te preguntábamos como persona que conoce el caso a fondo. Son las 9 de la mañana en punto. Antes de despedirnos, Valentina, vamos hasta la Plaza de San Pedro. En vivo les presentamos imágenes de cómo está la Plaza de San Pedro en estos momentos. Luce vacía, hay gente, algunas personas caminando, según lo que estamos viendo en nuestra transmisión en vivo en la Plaza de San Pedro en estos momentos. Todavía no llega mayor cantidad de gente, Valentina. No, fui esta mañana, te digo, hasta me quedé sorprendida porque no se sabía cuándo la iban a reabrir. Decían que ayer se sabía que había reabierto la basílica, pero nadie te decía cuándo iban a reabrir la plaza. Y esta mañana pues pasé y la vi abierta porque ya pues vi gente que entraba, uno haciendo deportes, otro en bicicleta, cruzando la plaza. Pero habrá habido, creo que 5 o 6 personas, cuando mucho, en el rato que yo estuve ahí. Es que te digo, la gente que circula por ahí en su gran mayoría son turistas. Pueden ser también turistas italianos, pero digamos el romano que lleva una vida normal y trabaja no va a la Plaza de San Pedro en un día normal, en un día entre semana, puede ir el domingo. Pero claro, ahí lo que falta son los turistas, se nota, no hay de otra. Si no vuelven los turistas, yo creo que la vamos a seguir viendo medio vacía. Bueno, muy vacía. Estas imágenes en vivo que estamos viendo desde la Plaza de San Pedro, 2, 3 personas solamente caminando en estos momentos. Ya, es que los vuelos también están cerrados todavía. Hay cuarentenas si uno viene a Italia y ahí, te digo, muchos países han bloqueado los vuelos hacia Italia y desde Italia. En fin, es obvio que la situación es esta, hasta que no se reabra. Vamos a ver si en junio, con el hecho de que los que vengan a Italia ya no necesitarán estar en cuarentena, si alguien se anima y poco a poco, o por lo menos un turismo nacional, ¿no? Que ya se puede la gente desplazar de una región a otra, aunque claro, en verano se tiende a ir a la playa y no tanto a las ciudades de arte, ¿no? Como se llaman. Pero bueno, esperemos que volvamos a ver pronto el aspecto habitual. Así es, eso esperamos todos, Valentina. Yo agradezco tu reporte, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias y cuídense mucho. Gracias, Valentina. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Y nosotros vamos a la pausa para regresar con más información. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un